Buenas noches, raza. Yo soy su amigo, el Johnny Rey. Y yo, su amiga Sharon. Sean bienvenidos al primer capítulo de El Aquelarre Podcast, donde vamos a estar hablando diferentes temas terroríficos y cosas muy enigmáticas. En esta ocasión nos tocó hablar sobre el tema de La Llorona. Yo creo que muchos de ustedes han tenido una experiencia con este ser fantasmal. A continuación, te vamos a contar un poco sobre esta leyenda, de dónde viene y cómo es que a lo largo del tiempo ha ido cambiando. La Llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista a una mujer de cabello largo que vestía de blanco, se aparece de noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, llamando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. La Llorona es, sin duda, una de las leyendas con más fuerza en nuestro país. Se asocia más frecuentemente con la cultura mexica, pues su aparición está relacionada con los presagios funestos que anunciaron la llegada de los españoles a la Gran Tenochtitlan. La leyenda de La Llorona, como se conoce hoy en día, un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos, tiene su origen en México desde mediados del siglo 1380. Muchos cronistas de la época relatan la historia de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida de blanco y con un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire, sufriendo por sus hijos. La Llorona peregrinaba cada noche por calles distintas, pero cuentan que en sus andares la llevaban variablemente a cruzar en la Plaza Mayor, el actual Zócalo, con rumbo al oriente de la ciudad. Más allá de la plaza era donde la fantasmal figura se perdía al hundirse en los resquicios del lago que aún se extendían por la zona central de la ciudad. Sin embargo, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, tanto que se pierden en los mitos prehispánicos y se fundan en diversas representaciones de diosas madre, como Xicoatl, Coatlicue o Tonantzin. La Llorona empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecerle a los mexicas: la muerte, la guerra y la esclavitud. Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que la Llorona había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos, arrastrando o flotando una cauda de tela tan vaporosa que se ondulaba con el viento y lograban escuchar su ya conocido grito desgarrador. Los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror las gentes de la Gran Tenochtitlan era la misma Cihuacóatl, anunciándole a Moctezuma de la destrucción del imperio. Aquellos hombres de Oriente eran los españoles dirigidos por Hernán Cortés, que sometida a la Gran Tenochtitlan, con la caída de todos los pueblos, sufrieron las atrocidades de los invasores. Epidemias, hombres asesinados, mujeres violadas y sus dioses fueron olvidados, a excepción de Cihuacóatl, la Llorona, pues obvio, al ser un fantasma, a ella no podían hacerle daño. Con el paso de los años, se ha ido modificando esta leyenda hasta llegar al día de hoy, en donde cada noche en alguna parte del país se escucha ese grito espeluznante de una mujer lamentándose por sus hijos. Esto es un poco de la historia de La Llorona, pero así como la historia cambia, pues hablaremos un poco sobre lo que hemos escuchado de este tema. Pues bueno, Sharon, ¿qué te pareció esta introducción? Yo creo que muchas de las personas solamente conocen esa leyenda urbana de la que siempre se cuenta, pero no conocemos la raíz, ¿no? ¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué buscaba a los hijos? ¿Los mató ella? ¿Alguien los asesinó? ¿O qué es lo que sucede con este personaje? Pues al parecer se ha ido deformando mucho, parece teléfono descompuesto esto, porque la historia real cuenta que era una diosa a la que adoraban los mexicas. Actualmente le tememos. Después de que llegaron los españoles, se arraigó la idea de que era un fantasma o un espectro y se le fue temiendo, ¿no? Fíjate, hay una teoría que se toca mucho, ¿no? Porque aquí dice que se le llama de 3 diferentes maneras. Entre una de ellas, Tonantzin. Pero yo tengo entendido que Tonantzin era la virgen en ese tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay algo. Ahí hay algo raro.
no cuadra el nombre de Tonantzin porque en Tonantzin le decían a la Virgen María, ¿no? Que fue traída por los españoles. Ahí hay algo que a mí no me gustó, a mí en lo personal. Sin embargo, los nombres van cambiando, ahorita ya se le quedó La Llorona, ¿sí? Andaba llorando, pero bueno. ¿Tú has tenido alguna experiencia que te haya llevado a escuchar La Llorona, ese grito espeluznante del que todos hablamos? Sí, esto ya tiene más de 10 años realmente, pero sí la he escuchado. ¿Qué pasó? Muchos dicen que se escucha "ay, mis hijos", pero lo que yo no escuché fue eso realmente. Yo escuché más bien un lamento apagado, un eco que era más como de "ay". Se escuchaba... ¿Seguro no lo confundiste con tu vecina? No, se escuchaba como un eco en el viento. Se escuchaba cerca. Dicen que si se escucha cerca es porque está lejos, que si se escucha lejos es porque está cerca. Yo la escuché cerca y espero que haya estado lejos en aquel tiempo. Yo tenía como 15 años más o menos, me encontraba en mi casa y ya pasaban las 11, iban a dar las 12 de la noche. Y estaba en mi cuarto cuando escuché este lamento. Luego corrí al cuarto de mi hermana y me dijo, no, yo también la escuché. Le hablamos a mi papá y él también la escuchó. Días después, algún vecino de otra colonia no muy cercana nos comentó que también había escuchado el lamento por esos mismos días. Mira nada más. Fíjate que ya tocando el tema del tiempo, en este caso dices tú que tenías aproximadamente 15 años. Yo tenía 13 años cuando me pasó algo similar. Fíjate, te lo voy a contar. Y también a todos ustedes para que a lo mejor han tenido una experiencia similar. A lo mejor no. Pero bueno, ahí va. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Yo tenía diarrea, Sharon. A mí me dolía el estómago. Qué raro, ¿eh? Y siempre he sido un chico con... Bueno, en ese tiempo yo era un niño que le daba miedo. O sea, tenía mucho miedo yo salir en la oscuridad, en la noche. Entonces yo salí porque era una necesidad sacar lo que no necesita tu cuerpo, ¿no? Claro. Entonces yo salí y escuché. Sí escuché ese sonido. ¡Ah! Me paniqué. Entonces ahorita yo puedo decir que el sonido de la Llorona es medicinal. Lo es. ¿Por qué? Yo tenía diarrea al escuchar ese sonido tan fantasmal. Se me quitó la diarrea. Se me cortó. Se me regresó, cabrón. Entonces, esa es mi experiencia que yo tuve. Yo obviamente me metí porque tenía mucho miedo. Mi mamá así como de, no, ¿qué te pasó? No, pues es que escuché algo, ¿no? Lo primero que se me vino, pues fue La Llorona. Y dice, yo no escuché nada, pues es que estaba durmiendo, jefa, ¿no? Obviamente no la escuché porque está en el quinto sueño. Esa fue la experiencia y así como tengo esa experiencia, yo creo que muchas personas han tenido esas experiencias con este personaje, ¿no? Tu abuelita, por ejemplo, ¿te ha llegado a contar alguna historia? Sí, de mis 2 abuelitas, ¿eh? Y no se encuentran, una se encuentra aquí en Guerrero, la otra se encuentra en Puebla, y las dos han escuchado a La Llorona o han visto bueno, esa es otra historia, pero han visto también al Hombre de Negro, pero ambas las han escuchado. Yo creo que en todo el país, alguien, en nuestras abuelitas, nuestros tíos, alguien ha escuchado a este ser. Tenido esa experiencia. Así es. Sí, fíjate que eso es algo muy raro que tenemos, ¿no? Porque todos tenemos una experiencia con este personaje, ¿sí? A lo mejor es cierto, a lo mejor no. Mi abuelita me ha contado muchas historias. Por ejemplo, ella es del barrio de San Mateo, uno de los barrios más enigmáticos de aquí de donde nosotros somos. Y pues me ha llegado a contar que en aquel tiempo había muchos árboles de amate, toda esa zona, ¿sí? Y decía que se columpiaba el diablo y que se jalaba la riata ahí, que se jalaba en la riata, ¿verdad? Se jalaba en la riata y que también se escuchaba La Llorona. Sí, porque en esa parte donde mi abuelita vive, hacia abajo hay una barranca. Entonces, algo que quiero comentarte también es que La Llorona siempre te lleva hacia una barranca. Porque, según la historia, fue ahí, en una barranca, donde perdió a sus hijos. ¿Tú qué piensas sobre esa teoría? Una de tantas historias, ¿no? Sí. Una de tantas historias. Leyenda. Pero, bueno, oye, ahorita que dices del barrio de San Mateo. Yo he escuchado de una historia de un muchachito de hace como unos 2 años más o menos, que pasó con su bocina y que iba con el sonido de ¡ay, mis hijos! ¿Tú no? Pues mira, ya que lo tocaste, pues vaya, sí. En ese tiempo, sus servilletas hizo una broma. Digo, pues bueno, era una tarde, era una madrugada en la que estábamos haciendo tarea con un compañerito. Saludo allá para el Chaparro. Estamos haciendo... pues ese trabajo. Entonces estábamos aburridos y le digo, oye, me gustaría hacer algo, una broma, no sé, para desestresarnos. No, pues hay que irnos con la bocina, el sonido de La Llorona. Vale.
Agarramos la bocina, nos vamos, nos la llevamos, ahí vamos en la moto. Y llegué y digo yo, pues nadie escucha, nadie sale, nadie me lamenta, digo, a lo mejor nadie me está escuchando. Agarro la bocina, se la pongo a mi abuelita. Ahí en la... Dice, ya otro día, dice que se le fueron las manos de lado. Oye, ¿tú pensabas que la gente se iba a asomar y iba a decir, ¡hola, Llorona! No, al contrario, yo creo que se metieron debajo de sus sábanas, la poderosa sábana, aquí debajo nadie me hace nada. Ándale, esa nunca falla. No, incluso hasta mi abuelita dice, no, dice, hasta me dio diabetes juvenil, dice. Imagínate, para llegar al punto en el que digan, no, sí me asusté mucho, ¿no? Entonces no fue la única persona que se quejó. Pues yo sí tuve muchos problemas a causa de esa broma, sinceramente. Perdón a toda la gente de allá, ya me querían linchar, imagínate. Sin embargo, yo todavía no puedo creer cómo a esas alturas, a este tiempo, la gente siga creyendo que la Llorona existe. Yo todavía digo, bueno, lo pueden creer todavía las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, un niño, mi hermano tiene 13 años, él no le tiene miedo, o sea, él dice, pues es que él lo ve como un cuento, como una leyenda. Yo creo que más bien, como mencionas, las personas mayores, porque en algún momento han tenido encuentros con algún espectro o la han escuchado, y al oír el sonido de ¡ay, mis hijos!, obviamente pensaron que sí era la Llorona real. Pero fíjate, o sea, como esto muy peculiar, ¿no? Porque todos sabemos que la Llorona no dice ¡ay, mis hijos! Entonces, ¿para qué la gente se anda espantando? Porque escucharon un sonido que dice ¡ay, mis hijos! Pues quién sabe. Además llevaba el sonido en YouTube, se alcanzaban a escuchar los comerciales de Trivago y todo eso, ¿no? Pues a lo mejor era la Llorona modernizada que venía ya con anuncios. Fíjate, ahorita que estás hablando sobre la Llorona modernizada, también me gustaría tocar el tema de una persona que me contó una historia. Esa persona dice que pues, estaba cuidando en un mercado, era un policía. Entonces, le tocó ese día cuidar en el mercado. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Me comentó que tenía mucho tiempo que no veía a su esposa y pues que andaba, como decimos aquí en Guerrero, ¿no? Andaba bien trágico, andaba bien calentón, bien caliente, bien cachón. Lo que pasó, dice que en una esquina alcanzó a ver a una mujer vestida de blanco, ¿sí? Vio a esa mujer vestida de blanco y al ver que era pues una figura femenina, pues vaya, pues ¿no? Ya sabes, el hombre, pues, a veces somos muy perros. Digo, vamos para allá. Y lo estaba llamando, dice. Va, entonces de una esquina a otra era un tramo muy largo para llegar. Entonces cuando esta persona llegó a la esquina, la mujer ya estaba en la otra esquina. O sea, era algo ilógico de cómo una mujer podía caminar tan rápido, quizá corriendo, pero pues si lo va llamando, pues que lo espera en la esquina, ¿no? Caminó hacia la esquina, pero cuando ya iba llegando se dejó caer la mujer hacia la barranca. O sea, se fue porque hay un camino hacia allá y había muchas piedras. Me comentó que había muchas piedras. Era muy difícil el acceso para pasar. Creo que las muchachas, por más astutas que sea para pasar ese lado con muchas piedras, es muy difícil. Que ahí fue donde el señor policía sintió algo raro. Que dice, esto no es normal. Entonces empezó a sentir un miedo y un escalofrío que hasta la piel se le puso de gallina, imagínate. Entonces él regresó y le contó eso al velador del mercado. Y le dijo, no, oye, eso que te encontraste es la Llorona, dice, y te llevaba porque ya se han desaparecido varias personas. Imagínate, ya hay historias sobre este tema que se pierden. Y son temas que nosotros, que tú y yo y la gente seguramente no conoce, ¿sí? ¿Verdad? Porque solamente se lo cuentan a sus familiares. Y son muy pocas las personas que lo llevan a internet o que lo llevan a un libro. Claro. Como esa historia que mencionas, a mí me han contado en Acapulco, no sé exactamente en qué kilómetro, pero a los taxistas se les aparece una mujer, les hace la parada al taxi. Y se supone que si se detienen, se las lleva, los deja en su destino y no les pasa nada. Pero cuando les hace la parada y no la quieren subir, de todas formas, al ver en el retrovisor, la tienen ahí. Entonces, esta, como mencionas, los lleva hacia un barranco. A todos se los quiere llevar con ella, ¿no? O sea, todas las historias siempre llevan a una barranca, ¿no? Porque creo que lo que dice la leyenda es que ahí fue donde perdió a sus hijos, ¿no? Una de las leyendas dice. Una de las leyendas. Eso, claro. Se ha ido cambiando, obviamente, porque las leyendas urbanas te dicen una cosa, otra cosa. Como tú lo habías comentado, esto es un teléfono descompuesto. Ahora, Seren, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay una manera de que si te topas a la Llorona, imagínate vas caminando por la calle? Imagínate vas por la calle y escuchas el sonido de la Llorona a una esquina y tú vas caminando y escuchas la ladrería de perros. ¿Tú cómo crees manejar esa situación?
Yo realmente soy muy miedosa. Yo no me quedaría ahí a ver, ¿dónde está la Llorona? ¿No te sigues el sonido? No, yo la verdad es que me echo a correr y me meto a mi casa o donde esté ahí cerquita porque a mí se me da mucho miedo. Yo creo que tú te quedarías a buscarla, ¿no? Hasta tomarte fotos con ella y todo. Pues quién sabe, o sea, ya escuchándola y es que es diferente, la verdad. Yo quiero imaginar que si tú escuchas el sonido de un perro, el aullido de un perro o de un gato, pues es diferente. Porque sabes que es un animal, pero cuando tú escuchas un sonido que nunca has escuchado, valga la redundancia, es donde te da miedo, porque no sabes qué es. Claro, le tememos a lo nuevo, ¿no? Sí, a lo desconocido, más que todo. Entonces, fíjate, ¿cómo hacer que la Llorona no te haga daño en caso de que te la encuentras? Una vez mi abuela, porque siempre las abuelas tienen una historia que contar, me contó que a un señor se lo llevó y que nunca volvió a aparecer. Entonces, en realidad, la Llorona, a pesar de ser un ser fantasmal, es una asesina. Es una asesina y es buscada por la ley también. Estás diciendo que es una extraterrestre que te abduce y ya no te regresa. Pues puede... ¿Quién sabe, no? Ahí sí creo que ya entraríamos como que a una teoría ya muy rara. Esa es una nueva leyenda. Esa sería una nueva leyenda, ¿no? Es como salirnos sobre el tema del terror y entrar a lo que sería, pues, parte de los ovnis, ¿no? Pero pues no podemos descartarlo. Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué podamos encontrar y qué puedan ser ese tipo de cosas. Ahora, a mí me gustaría también comentarle a la gente, Sharon, comentarte a ti, que cuando salgamos en las madrugadas, en las noches, pues si tú eres católico, persinarte, ¿sí? Hacer una oración, si eres cristiano, católico, hacer una oración y pues dicen que cuando tú llevas algo al que le tienes fe o como dicen que lo bendice un padre o un pastor, pues es algo que te protege, ¿no? Tú puedes llevar un dije, pues que puede ser de Judas Tadeo, puedes llevar un dije de la Virgen. Yo en lo personal, yo no soy católico, no creo mucho en ese tipo de cosas porque yo sé que solamente existe un Dios, entonces yo creo solamente en Dios, pero para las personas que creen en este tipo de cosas, ¿sí? Pueden llevar ese tipo de cosas como protección. Por ejemplo, ¿tú, Sharon, tienes algo que sientas que te protege? Realmente no tengo algún amuleto, pero a lo que te refieres es quizás la fe, ¿no? De creer en algo que me va a proteger. Yo... soy creyente de muchas cosas, de lo que me... Bueno, de una religión, de otra, no estoy enfocada como tan en algo, pero sí tiendo a orar, a rezar, no sé, el Padre Nuestro, persinarme, lo que en ese momento se me ocurra que me va a salvar, ¿no? Oye, ¿y crees que si te persinas al revés se te mete el demonio? Bueno, eso ya es meternos con alguna religión en específico. No, lo digo por lo del capítulo del Chavo del Ocho. No, pero... No lo he visto. Fíjate que yo sí creo mucho en ese tipo de cosas. Yo me he metido, les comento a ustedes, que yo me he metido a panteones, me he metido dentro de tumbas. Y sí es cierto eso, porque tú vas a un lugar donde seres que ya no existen, que son seguramente energías negativas, ya no están en nuestro plano terrenal. Te las llevas si tú no vas protegido. Te las llevas, se te pegan esas energías porque sabemos muy bien, tú y yo sabemos y todo, y muchas personas de ustedes que somos energía. Nosotros las personas somos energía y vibramos. Entonces, si tú vas a un lugar y vibras alto, llamas la atención de energías negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás brillando más, ¿sí? Entonces, se te pegan ese tipo de cosas, te las llevas a tu casa y es por eso que luego estás contándole a tus amigos, güey, no pude dormir porque a las 3 de la madrugada me tiraron un libro. O güey, me desperté porque sentí que el diablo me estaba chupando mi cachete, ¿no? Se me subió el muerto. Se me subió el muerto. Entonces, nosotros tenemos la culpa por meternos a ese tipo de lugares, ¿no? Al menos yo tengo la culpa porque he tenido ese tipo de sensaciones muy raras que creo que hasta ya es mi amigo, ya es mi compa ese ser porque me tira las cosas y yo la levanto. Y por ejemplo, ¿tú tienes algún amuleto o cuando vas a los panteones o a ese tipo de lugares llevas algo para protegerte? Ese fue uno de mis grandes errores, ¿sabes? La última vez que fui a un cementerio, que también fui con un amigo que fue Andrés, un saludo Andrés, allá anda también, nos llevamos un vasito de agua bendita. Entonces le dije hay que hacer una pequeña oración antes de entrar y beber un poco, ¿no? Y eso fue lo que me imagino que me ayudó. Me ayudó tanto como a él y a mí. Y no me va a dejar mentir, teníamos miedo, pero no a los seres, no a algo fantasmal.
sino a una persona viva que nos pudiera hacer daño por andar en ese tipo de lugares. Entonces, ahorita ya es muy rara la vez que llegue a escuchar algo, ¿sí? Me da más miedo que alguien me haga daño físico, que sí exista, que pueda agarrar un cuchillo y te lo deje caer en el corazón, ¿no? Claro, bien nos dicen, témanle a los vivos porque a los muertos... Sí, y pues bueno, este tema de La Llorona es muy extenso, Sharon, porque todos ustedes seguramente tienen una experiencia con La Llorona. La han escuchado o les han contado que La Llorona esto, que La Llorona el otro. Bueno, y yo una vez, hace como 5 años, aparte de cuando yo tenía 13 años, yo llegué a escuchar, pero a mi vecina gritar, vete a saber qué le estaban haciendo, ¿sí? Me espanté, me medio como que me paniqué, ¿no? Digo, ay, la vecina, ¿no? Pescosadón que le estaban dando seguramente. Bueno, es ese otro tipo de lloronas, otro tipo de llantos, ¿no? Pero yo creo que también hay personas que conocen otro tipo de leyendas diferentes a la que nosotros les comentamos en un principio, ¿no? Hay varias leyendas urbanas, varias... ¿Qué leyendas? Sí, claro. Hay muchas leyendas que se han contado. Creo que en cada estado, en cada lugar, en cada municipio y pueblo, siempre hay una leyenda. Sí, hay pueblos donde dicen empieza de tal lugar y ya hasta saben su recorrido. Dice, empieza en tal colonia y termina en el cementerio. Ah, chingada, ya hasta tiene su recorrido para llegar La Llorona. Ya están de saber a qué hora pasa por cada lugar. Sí, y ni salen, ¿eh? No salen, pero ya lo saben. Pues bueno, Sharon, creo que con esto vamos a terminar este primer capítulo. Siempre para nosotros va a ser un gusto comentarles un poco de esto, no se pierdan. Los siguientes capítulos que vamos a estar haciendo, de verdad que van a estar muy buenos. Vamos a intentar llevarles pues cosas diferentes. Sharon, por ejemplo, les vas a hablar sobre qué tema. Les vamos a hablar sobre teorías, sobre... teorías conspirativas. Teorías los conspirativas. Reptilianos, sí, la ufología también. Otro tipo de cositas ahí que... Bueno, les voy a dar, por ejemplo, un adelantito de cosas de que dicen que a las 3 de la mañana no hay que salir, pues no hay que tener miedo, simplemente es energía. Ahí estaremos hablando de ese tipo de controversias también que existen. Ya. Habla sobre el tema de la médula pineal y cómo se abre más, ¿no? Exacto. Y ahí entra mucho, fíjate, el tema de las drogas, ¿no? Cómo te ayudan según la ayahuasca, la marihuana y una infinidad. No estamos promoviendo nada de eso. Pero vamos a hacer un tema sobre... Sí. ¿Con qué drogas se te abriría más la médula pineal? Estaría muy bien a tocar un tema como esos, ¿no? Claro. Sí. Lo podemos meter cuando hablemos sobre eso de los portales de las 3 de la mañana. Ándale, los viajes astrales también, claro, que son muy buenos. Pues bueno, toda la racita que nos está viendo, espero les esté gustando todo este tipo de contenido. Si tú quieres que estemos narrando una historia, si tienes una historia que compartir con nosotros, nos puedes mandar un escrito con tu nombre y obviamente, o nos puedes mandar un audio que no pase de 5 minutos para que lo podamos reproducir y tú seas el siguiente en salir en este programa, pues que vamos a estar pasando semanalmente. ¿Algo que tengas que agregar, Sharon? Pues únicamente que este espacio también es para ustedes. Más adelante vamos a tener algún invitado aquí con nosotros, ¿sí?, para que nos esté platicando sus vivencias, sus experiencias también. Que todos tenemos una experiencia. Claro. Bueno, gracias por quedarse a ver este primer capítulo. Esto fue El Aquelarre. El Aquelarre.